Hola, continuando con la parte 2 de la lección 3, correspondiente a esquemas y componentes instrumentales, me gustaría comenzar mostrándoles cuáles son o cuál es el principal esquema instrumental básico que tenemos en espectrometría. Para la parte de absorción, recuerden que analizamos diferentes procesos de interacción de la radiación electromagnética y la materia, ¿ok? Entonces, para el de absorción, que es el que nosotros vamos a estar estudiando, siempre vamos a tener una fuente, ¿ok? Vamos a tener un selector de longitud de onda, vamos a tener la muestra y vamos a tener un detector. Noten, bueno, y después del detector siempre hay un sistema que esa señal que se genera en el detector es traducida y amplificada a un valor de señal, ¿ok? Vean cómo la primera diapositiva que les mostré, que les dije que era muy importante, se vuelve a repetir acá. Tenemos la fuente, que es mi estímulo, tenemos la muestra y tenemos una medición de ese estímulo, ¿ok? La fuente es la que me va a dar la radiación electromagnética. El selector de longitud de onda. Recordarán en la primera parte de esta lección que veíamos espectros, veíamos curvas y entonces veíamos que habían sustancias que absorbían en una región pero no absorbían en otra. Para eso es este selector de longitud de onda. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder hacer el análisis más específico, nosotros tenemos que seleccionar cuál es la longitud de onda que vamos a usar en el análisis, porque nuestro analito va a absorber a cierta longitud de onda. Por ejemplo, recordarán que la aspirina, el ácido acetil salicílico, absorbía aproximadamente por ahí en 270 a 290, ¿verdad? Yo no puedo pretender mandarle radiación electromagnética de 400 nanómetros, perdón, debido a que en 400 nanómetros probablemente él no va a absorber, él va a absorber a 285. Entonces, para eso me sirve el selector de longitud de onda, para que ese estímulo sea más específico a la muestra y luego pueda ser detectado, ¿ok? Tenemos este otro que es el fotoluminiscente. En el fotoluminiscente, si ustedes son bien observadores, van a ver que es muy similar a este. Fuente y selector de longitud de onda. Muestra, solo que aquí hay algo diferente, hay otro selector de longitud de onda y detector, ¿ok? Y hay un detalle muy importante, vean que la fuente está a 90 grados del detector. ¿Por qué pasa esto? Porque en los fotoluminiscentes, o sea, genera radiación debido a fotones, la fuente me va a impactar la muestra. Igual que acá, la fuente me va a impactar la muestra. Pero en absorción, yo primero no pongo la muestra para ver cuánta radiación me llega al detector. Y luego pongo la muestra para ver cuánto interfirió la muestra en esa radiación. Entonces, lo que llegó y lo que llegó antes, esa relación es la absorbancia. Pero acá, o la absorción, pero acá me interesa que la muestra se excite y luego la muestra sea la que emite la radiación. Por eso es que tengo que prescindir de que esta radiación llegue al detector y por eso es que se pone en este arreglo de 90 grados. Y el primero que habíamos visto era el quimioluminiscente a través de energía térmica. Acá el orden se invierte un poco. Primero está la muestra, porque la muestra tiene que ser aspirada o tiene que ser metida a un sistema de energía. Esa energía a veces es una llama y en la llama lo que pasa es que mi muestra va a emitir radiación. Entonces, esa emisión de radiación, yo selecciono la radiación que me interesa, que yo sé que es específica de mi analito, y luego va a llegar al detector. Estos son los tres principales esquemas componentes, los tres principales esquemas de componentes instrumentales que tenemos. Noten que independientemente siempre tenemos cuatro cosas básicas: fuente, selector de longitud de onda, muestras y detector. En las siguientes diapositivas vamos a estar ahondando en cada uno de esos detalles, ¿ok? Entonces, para mostrarles algunos ejemplos clásicos para que tal vez lo materialicemos, hay equipos de laboratorio, pero también hay equipos que son más portátiles o más de campo, ¿ok? Esto parece un pHímetro, pero no es un pHímetro, es un medidor de absorbancia portátil.
en el cual yo a través de una sonda puedo medir el valor de absorbancia o de absorción de radiación de una disolución. Este es un aparato en el cual yo meto una celda acá con muestra y él me va a medir la absorbancia. Este, por ejemplo, se utiliza para medir cloro residual libre en aguas. El que parecía que era un pachímetro es un medidor de absorbancia. Tengo la fuente, una lámpara de tungsteno, pero esa radiación es transmitida por un cablecito de fibra óptica, ¿ok? Acá voy a tener la muestra y aquí voy a tener el selector de longitud de onda, un filtro de interferencia. Y aquí luego voy a tener un fotodiodo que es el que me va a detectar cuánta radiación me llega. Entonces, en este caso, antes de yo sumergir esto a la muestra, yo enciendo el equipo y él, sin que esté en la muestra, sabe cuánta radiación le está llegando, ¿ok? De la longitud de onda que yo deseo medir. Apenas lo meto en la muestra, ya hay una interferencia acá por la muestra que hay, ¿no? Entonces se va a saber cuánto es el valor de absorción, ¿ok? Para entrar en detalles, las fuentes. Las fuentes usualmente tienen varios requisitos, que tengan una buena potencia, que sean estables. Hay dos tipos de fuentes que utilizamos, las fuentes continuas, o sea, son luces que dan, o fuentes de luz que dan radiación en gran parte del espectro electromagnético. Esas son las que más utilizamos en los métodos de absorción, porque en los métodos de absorción tenemos una variedad bastante importante de zonas en las que se absorbe radiación, ¿ok? Entonces, ese es uno de los ejemplos o los casos más típicos en la parte de absorción. O tenemos fuentes de líneas, que esto se utiliza más que todo en absorción, pero atómica. Acá nosotros estamos en absorción molecular, ¿ok? O también en la parte de fluorescencia. ¿Qué son las fuentes de líneas? Fuentes que me dan radiación específicamente en ciertos intervalos de longitudes de onda, ¿ok? Algunas de las más típicas son la lámpara de arco de xenón, es muy utilizada porque da radiación en un amplio rango. De hecho, las más nuevas dan desde 190 hasta 900 nanómetros, ¿ok? Las lámparas de deuterio o de hidrógeno usualmente se utilizan para la región UV, y las lámparas de tungsteno halógeno o de tungsteno se utilizan usualmente en la parte visible. Un ejemplo de una lámpara, los bombillos de las casas. En esas lámparas, bueno, hoy en día la mayoría son LED, pero los bombillos que se calentaban antes era un filamento de tungsteno que se calentaba. Entonces, como el sólido se calentaba a la incandescencia, daba luz. Y esa luz es luz blanca, lo que llamamos, o sea, tiene muchas longitudes de onda mezcladas, ¿ok? Acá vemos una comparativa, por ejemplo, la de tungsteno es un poquito menos intensa, bueno, realmente mucho menos intensa que la de arco de xenón. Los equipos nuevos tienen mayormente lámparas de arco de xenón. Con respecto a los selectores de longitud de onda, hay muchísimos. Evidentemente, como esto no es un curso de métodos instrumentales de análisis y es una asignatura específica para de analítica y análisis de alimentos, vamos a repasar los principales, ¿ok? Hay selectores que son continuos o hay otros que son discontinuos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay algunos que son mejores que otros. O sea, hay algunos que me logran filtrar intervalos o hay otros que me logran filtrar líneas más específicas. Recordarán que les decía cuando les presenté que era el selector de longitud de onda, es ese dispositivo que me permite agarrar la luz blanca o agarrar de toda esta intensidad de longitudes de onda que me está dando el equipo, agarrar solo una fracción para que esa fracción sea la específica que absorbe mi analito. Entonces entenderán que entre más fino me logre separar la radiación, ese selector de longitud de onda va a ser mejor, ¿ok? Y eso está caracterizado por el ancho de banda efectivo. Entre menor sea el ancho de banda, es más específica la radiación y por ende puede ser mejor. Y digo puede porque también anchos de banda muy cortos pueden que disminuya la cantidad de radiación que me llega. Entonces, ¿qué tipos de filtros tenemos? Tenemos filtros de interferencia, que son, como lo dice la palabra, interferencia de la radiación electromagnética que está pasando. Entonces, por diferentes materiales
dieléctricos que se meten acá, yo puedo hacer que solo me pasen, después de que los haz de radiación incidan y peguen en cierto ángulo, que solo me pasen ciertas longitudes de onda, ¿ok? Hay otros filtros que básicamente que se denominan de absorción, que son como geles de colores. Si es verde, me va a absorber la luz verde y me va a dejar pasar luz azul, por ejemplo, ¿ok? Entonces, evidentemente van a ser más eficientes los de interferencia con respecto a los de absorción, pero hay aún mejores sistemas, que son los monocromadores. Vean la palabra, mono de una, cromadores de color, ¿ok? Una longitud de onda. Me van a dar longitudes de onda más específicas. De estos monocromadores tenemos de dos tipos, de rejilla y de prismas. Todos indistintamente de que no escuchen ese tipo de música. Recordarán que hay una portada de un álbum de una banda que se llama Pink Floyd, muy famosa, en donde se ve una luz, se ve un prisma y se ve un arco iris. Ese arco iris es la separación de la radiación electromagnética, la luz blanca, en diferentes colores. Eso es lo que hace el prisma. Y en el equipo se puede seleccionar, ok, cuál color, cuál radiación, cuál longitud de onda es la que yo quiero que le llegue a mi muestra. Algo similar ocurre con las rejillas. En síntesis, los mejores selectores de longitud de onda son las rejillas y son los que usualmente van a estar en equipos de laboratorio. En equipos de campo, usualmente vamos a tener algún filtro de interferencia o algún filtro de absorción, ¿ok? En eso se caracteriza muy bien los equipos. Equipos de campo tienen componentes más sencillos, pero que son muy específicos para ciertas aplicaciones. Recordarán que les mostraba acá que decía medidor de cloro. Entonces, se pensó un filtro de interferencia específico para la radiación que va a absorber el complejo de cloro y DDP, que es con lo que se analiza el cloro. O sea, son equipos muy, muy específicos. Se hacen con sistemas un poquito más sencillos, más baratos, porque son para campo y son para aplicaciones específicas. Pero los de laboratorio, usualmente, como usted puede analizar gran variedad de cosas, se hacen como con los mejores componentes. En ese caso, los monocromadores de rejilla serían la mejor opción. ¿Ok? ¿Y por qué son la mejor opción con respecto a los de prisma? Porque los prismas son más caros de fabricar y porque usualmente no separan de forma lineal, o sea, no hay una separación igual, por así decirla, en todos los ámbitos de longitudes de onda. Lo que sí pasa en los monocromadores de rejillas. ¿Ok? En lo que respecta a las celdas, que es el compartimento de muestra, la característica importante y fundamental acá es que debemos entender que las celdas deben de estar construidas de un material que no absorba la radiación. Dicho lo anterior, en la parte ultravioleta usualmente tendemos a usar celdas de cuarzo. En la parte visible podemos usar de vidrio o de plástico inclusive. De cuarzo también, pero lo que pasa es que como el cuarzo es más caro, si se te quiebra una celda, es mejor que no corras el riesgo de quebrar una celda de cuarzo por estar haciendo el análisis en una celda de cuarzo cuando bien podías hacerlo en una celda de vidrio o de plástico. ¿Ok? La idea es que el material sea transparente a la radiación, o sea, que ese material no absorba radiación en la región que estamos analizando. Cosas que tenemos que tener cuidado, que las celdas no podemos tocarlas con los dedos sin guantes porque los dedos tienen cierta grasa que pueden absorber radiación, que no se lavan con hisopos para no rayar el interior de la celda, que usualmente no se calientan, que hay que tener mucho cuidado con ellas para que siempre las ventanas de las mismas sean lo más transparente a la radiación posible. ¿Por qué? Porque no quiero que se den procesos de que la radiación se dispersa, de que se refleja, porque la celda estaba rayada o porque estaba sucia. Eso es lo principal en relación con celdas. Y para ir finalizando, en lo que respecta a la parte de detectores, hay muchos sistemas mediante los cuales se detecta la radiación. ¿Cuáles son las propiedades ideales de un detector? Bueno, que tengan una buena sensibilidad espectral, que el tiempo de respuesta sea rápido, que amplifiquen bien la señal,
que la señal sea proporcional a la potencia que los está radiando, o sea, para que si me llega mucha radiación, haya mucha señal, si me llega poquita radiación, haya poquita radiación, puesto que ese va a ser un principio muy importante para nosotros saber cuánto analito hay, ¿cierto? En ese sentido, lo importante de entender cómo es el funcionamiento de estos detectores es que ellos trabajan bajo el efecto fotoeléctrico y por tanto les muestro uno de los primeros detectores que se denomina fototubo. Básicamente que en ese fototubo viene un haz de fotones que tienen una energía determinada y esos fotones inciden contra un cátodo que está construido de un metal que es una superficie fotoemisora. ¿Qué es esa? ¿Qué quiere decir fotoemisora? Que cuando inciden fotones con una energía umbral mínima, se van a desprender electrones de esa superficie metálica. Y al desprenderse electrones de este cátodo, el cual tiene a la par un ánodo, al haber electrones entre un cátodo y un ánodo, va a haber un voltaje. Y ese voltaje, bueno, la realidad es que aquí va a haber una fuente de poder que va a tratar de enviar una energía tal que ese electrón se vuelva al cátodo y esa energía va a ser proporcional a la cantidad de electrones que se generaron. En síntesis, se genera una señal de voltaje y esa señal de voltaje es amplificada, ¿ok? Uno de los más usados en los equipos de laboratorio es un fotomultiplicador. El fotomultiplicador tiene un muy buen rendimiento. ¿Por qué tiene buen rendimiento? Porque es un fototubo, pero sucede que tiene un multiplicador. ¿Qué es ese multiplicador? Son dínodos en los cuales cuando ingresa la radiación, ¿ok? Cuando ingresa la radiación y se genera el electrón, se van a generar varios, perdón, permítame devolverme acá un momento para activar el puntero. ¿Ve? Algo pasó, me perdonan. Listo. Se van a generar varios fotones. Cada vez que pegan estas placas llamadas dínodos, se generan varios electrones y por ende, entre más electrones, se genera lo que se denomina una cascada, se va a generar, por cada fotón, se va a generar muchísimos electrones. Entonces la señal se amplifica mejor y mejora la sensibilidad del instrumento. Tenemos otros que se denominan fotodiodos. Esos fotodiodos básicamente que son un arreglo bueno, estos son los fotodiodos en serie. También tenemos fotodiodos individuales. Esos fotodiodos básicamente que son una ventana de sílice y lo que tengo es silicio tipo P y tengo capas de agotamiento. Para hablarlo en términos sencillos, viene un fotón, pega acá, se genera lo que se denomina un tipo hueco y se genera un electrón y digamos, ese electrón y esa carga positiva que se generan una señal de voltaje o hacen que el equipo genere una señal de voltaje y eso es lo que luego logro amplificar. Los fotodiodos son los que usualmente se utilizan en equipos sencillitos, ¿verdad? En equipos de campo, mientras que en equipos de laboratorio usualmente tenemos fotomultiplicadores. Los fotodiodos en serie son bastante más eficientes, pero eso los usamos en equipos que usualmente están pensados para detectar radiación a diferentes longitudes de onda, ¿ok? Porque ellos tienen la capacidad de censar específicamente cuál fue, a dónde fue que se absorbió, a qué longitud de onda. Esto lo retomaremos en el tema número 4. Entonces, hasta acá la segunda parte. Les pido por favor que vayan a responder las preguntas que están abajo y luego continuemos con la parte 3. Muchas gracias.